Sonido conducen a la radio. Bienvenido. Estás escuchando Radio del Pueblo, AM 830. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Dal Carrere, Gustavo Litterman y Rafael Tereshchuk. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro tercer año de existencia en Radio del Pueblo, AM 830. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Horacio? Buenas noches. Bien, estamos bien, estamos vivos. Estamos vivos, seguimos adelante y, bueno, siempre. En este desafío que implica semana a semana ponerle el corazón y el cuerpo a este proyecto, si lo queremos llamar así, de hablar de cosas que el común de la gente no habla. Claro. Parecería que para el común de la gente estos problemas no existen, pero están subterráneamente influyendo todos los días de sus vidas. Seguro. El tema es descubrirlo para poder ocuparse. Es un lindo proyecto, sí, hay que apoyarlo, por supuesto. Y no nos interesa tanto la cantidad, sino la calidad, no en un sentido aristocrático, sino en el sentido de que los pocos o muchos que nos presten atención lo hagan con seriedad y reflexivamente, Claro, sin adherir por una moda o por simpatía a alguien en especial, sino como un proceso interno, serio y personal para encarar la vida de otra manera. claro. Y seguir, digamos, buscando el otro lado de las cosas que todavía no está en nuestro conocimiento, digamos, ¿no? Poder arribar a un punto que te permita vivir mejor. ¿Sí? Exacto. Quizás sea un intento, pero quizás quede en el intento, pero vale la pena porque Claro. Muchos creemos que hay otra vida posible, una vida Seguro. con mayor calidad, con mayor respeto, con mayor afecto, con mayor solidaridad y mayor comprensión. Claro. Justamente el tema del proyecto es proyectarse hacia adelante, digamos, ¿no? Es una proyección hacia adelante y eso implica futuro. Exacto, y yo agregaría comprendiendo el presente. Comprendiendo el presente, claro. No hay futuro claro, sin comprender el presente. Por supuesto, claro. Y hablando de esto y de los proyectos y del compromiso nuestro, estaba reflexionando sobre algo que me comentaron un par de personas sobre el programa, ¿no? Gente que se ha acercado por distintas razones a escucharnos y de distinta formación cultural, intelectual. Y eso tuvieron un comentario de algún modo en común que me hizo reflexionar sobre lo que voy a decir ahora y que me gustaría compartirlo con vos. Una de las personas no es una persona sin formación intelectual, por el contrario, es una persona profesional, una mujer, ¿no? De muchos años de experiencia profesional. Quiere decir que tiene una formación académica, incluso, no voy a empezar en detalles porque si está escuchando por ahí le molesta, pero me dijo, es un poco difícil, Horacio, lo que habla. Uh-huh. Y otra persona, sin esa formación académica, digamos, con una formación media, me dijo, lo que pasa es que vos hablas demasiado rápido. ¿Ah, sí? Y me cuesta entenderlo. Entonces, me puse a analizar si alguna de esos dos planteos tenían un parámetro objetivo o quizás fuesen el resultado de otra cuestión que había que desentrañar, que luego de trabajarlo me llevó a la conclusión siguiente. Y es, primero, yo no hablo, creo que ninguno de nosotros habla en difícil,
ni de manera académica. Utilizamos palabras sencillas, comunes, que cualquiera con una mediana formación puede entender. Lo que ocurre, desde mi perspectiva, un poco contestando la primera reflexión, es que se encara la cuestión interna, psicológica de cada uno de nosotros con un lenguaje distinto, no complicado, sino distinto. Es decir, se abordan los problemas de una manera no común. Claro. Entonces, al abordarse de una manera no común, y como todos tenemos premoldeados ciertas explicaciones, resulta que se da la paradoja de que alguien que tiene una formación compleja desde el punto de vista académico, profesional, terciario, y que por ahí habla con un lenguaje que yo no lo agarro ni en broma, cuando se le habla sencillo, pero de una manera desacostumbrada, por ahí no agarra la cosa al vuelo, ¿no? Es como posible, eso sí. Estamos tan acostumbrados a una forma de abordar las cosas, claro. Digamos, un achanchamiento del lenguaje que cuando salimos de ese molde, claro, nos cuesta entender los códigos. Sí, seguro, porque en el ámbito profesional hay una, ¿cómo te puedo decir? Hay una forma de ver las cosas, ¿sí? Que es una especie de encasillamiento. Esto es así y bueno, está dentro de este marco. Claro, y nuestro cerebro va respondiendo de manera automática con esa costumbre claro, de pensar de esa manera. Obviamente, pero acá en este programa lo que estamos proponiendo son una serie de opiniones que van apareciendo en nuestras mentes y que nosotros compartimos con los oyentes. Entonces, esas opiniones no están dentro de un marco académico o por ahí toman algún apoyo académico no reconocido todavía oficialmente, digamos. Claro, pero lo central es nuestro trabajo personal interno, claro, y libre. Claro, nuestro trabajo es libre. Exacto. Y sin ningún condicionamiento, y espontáneo. Sí, y eso es lo que a veces sorprende. Y también, respondiendo a la segunda inquietud de que uno habla rápido, creo que en mi caso particular hablo mucho más despacio que cualquier locutor de radio que dispara por cosas, no las quiero calificar, pero claro, con cierta ligereza, a una gran velocidad propia de nuestro tiempo, ¿no? Claro. Además puede ser una relatividad. A lo mejor vos hablas un poquito más rápido que yo, pero bueno, ese es otro tema, digamos. Sí, pero habría que... Está dentro de lo relativo, digamos. Sí, yo no lo medí todavía, te digo. No. El velocímetro hay que poner un velocímetro de palabras. Está bueno. Pero creo que ninguno de nosotros, ninguno de los cuatro que formamos parte de este grupo, habla de una manera veloz, claro, en el sentido de que hay que seguirlo con una red para enganchar las palabras. Así que me parece que también se debe a esa falta de costumbre, que tenemos de encarar las cosas de una manera distinta. Claro. Y eso, un poco cerrando la reflexión, por lo menos en lo que a mi parte respecta, marca lo que nos cuesta salir de los moldes preestablecidos en cuanto al modo de pensar. Y por eso es tan difícil el cambio, porque cada vez que pretendemos cambiar nuestro modo anquilosado de pensar, trata de impedirlo, trata de obstruir lo nuevo como algo peligroso, como una alarma suena, claro, en nuestro interior inconsciente. Sí, de hecho, digamos, si vos salís fuera del contexto, digamos, donde se mueve tu mente, tu reflexión, lo más probable es que te cueste un poco, pero eso es normal, natural, digamos, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? Así es, claro, así es. Por eso, uno de los principales problemas que tenemos para cambiar es el miedo a encontrarse con algo distinto. Claro. Porque no por casualidad, la mayoría de las personas prefieren la comodidad de lo repetido. Claro. Porque tienen esa sensación muchas veces falsa y además peligrosa de que eso lo va a preservar. Por supuesto. Le va a aventar los riesgos.
Lo que tienen que conocer o saber los oyentes es que en este programa se emiten opiniones y que pueden conducir a una reflexión a cada uno de los oyentes, que es diferente, por supuesto. Exactamente, y lo más importante no es nuestra opinión, sino lo que cada uno Pueda trabaja interiormente, trabajar junto internamente. con nosotros. Claro, claro, así es. Bueno, vamos a ver si está Raúl del otro lado de la línea. Hola, Raúl. Buenas noches, Horacio. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo te va, Raúl? ¿Qué decís? Acá andamos, muy bien. Bueno, acá estamos subiendo un poquito el volumen. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy? ¿Cómo Bueno, andan les las cosas? traigo un poco de la vida de Indira Gandhi, su relación con Krishnamurti Ah, qué bueno. y los problemas que tuvo Indira Gandhi con una etnia llamada los Sikh. Upa, a ver. Sí. Contá, dale. Les cuento un poquito de Indira Gandhi. Dale. Dice así que nació en 1917 y murió en 1984. Estadista india y primer ministro del país durante 2 mandatos. Estos son datos biográficos que tomé de Wikipedia, ¿no? Sí. Estudió en la universidad en la India y en Oxford. Fue presidenta del Partido del Congreso. Era de espíritu progresista y buscó asociarse al bloque de los países no alineados, aunque aceptó ayuda soviética durante el conflicto armado que enfrentó a la India y Pakistán, y facilitó la posterior creación de Bangladesh. Así que bueno, le tocó participar políticamente en una guerra, ¿no? Sí. Tuvo que enfrentar el terrorismo Sikh. En una de esas operaciones, la llamada Estrella Azul, murieron 450 Sikh. Después de estos hechos, fue asesinada por 2 miembros de su guardia personal de origen Sikh y vinculados a un grupo terrorista de dicha etnia. Bueno, ahora les voy a contar un poquito cómo es esta etnia Sikh. Dale. Y es así, esto es un artículo que se publicó, un resumen de un artículo que publicó el diario El País de España. Y dice así: los Sikh habitan el estado de Punjab, uno de los más ricos de la India. Son fieles de una religión sincrética entre la hindú y la musulmana. Piden mayor autonomía del gobierno federal. Todas las tardes salen a manifestarse pacíficamente. Es una resistencia pasiva. En esas manifestaciones han muerto 134 personas y han sido detenidas más de 90.000. Su táctica es la resistencia pasiva. El lugar sagrado más importante es el Templo Dorado. Fogosos oradores les recuerdan la discriminación de que son objeto. Es una religión que se inició en el siglo XVI en reacción al sistema de castas. Los creyentes no pueden cortarse el pelo ni la barba jamás, tienen terminantemente prohibido fumar y beber alcohol. Como signo de identidad deben portar un brazalete de hierro y un pequeño puñal. Pregonan la igualdad total entre hombres y mujeres. Se sienten discriminados por el gobierno central. Quieren que su ciudad sea declarada ciudad santa. Se jactan de haber luchado siempre con medios pacíficos. También tienen conflicto con otros estados en la distribución de las aguas del Punjab. Militantes Sikh extremistas han puesto en distintas ciudades bombas y han secuestrado aviones. Ha habido asesinatos políticos. Los alrededores del Templo Dorado están estrechamente vigilados por efectivos, fuertemente armados del ejército y la policía. Las autoridades de la India sostienen que los templos sagrados son refugios de extremistas. Bueno, esta es la situación que tuvo que enfrentar Indira Gandhi, que le costó la vida. Bueno, vamos a la biografía. Les cuento un poco qué dice Pupul sobre Indira, sobre su relación con Krishnamurti, sobre su muerte. A ver. En el capítulo 30
que se llama Ella es muy vulnerable, cuenta esto. Dice, Krishnagi supo de la derrota de Indira Gandhi mientras se encontraba en Ojai, California. En la carta que me dirigió el 23 de marzo decía, ahora ya está ella fuera del mundo político y me pregunto qué irá a hacer. Cuando usted la vea, por favor, transmítale mi afecto. ¿Lo hará? El 31 de marzo volvió a escribirme. He recibido su carta posterior a la elección. Me alegra saber que usted estaba con ella cuando las noticias llegaron. Me siento un tanto responsable de este acontecimiento. Como le dije en Bombay, ella podía ser derrotada. De cualquier modo, por favor, transmítale mi afecto. En las cartas que siguieron, él continuó preguntando acerca de ella. Y luego cuenta lo siguiente. Ciertos días solía llegar súbitamente a mi casa, se refiere a Indira Gandhi, ¿no? Pupul, para sentarse quietamente. No pareció sentir temor alguno por sí misma, pero estaba sumamente ansiosa por su hijo Sanjay. Las pocas personas que habían permanecido con ella le dijeron que Sanjay sería detenido y torturado en la prisión. Yo no sabía cómo consolarla. Bueno, y luego el texto final es el siguiente. Indira Gandhi fue muerta a tiros por 2 de sus guardias de seguridad el 31 de octubre a las 9:20 de la mañana, cuando salía de su residencia para ir a la oficina. Acribillada por las balas, cayó mortalmente herida a tierra, rodeada de cosas en pleno florecimiento. Cayó cerca del huerto de los Kadamas que ella había plantado durante la estación de lluvias después de la tragedia de junio en Punjab. Seguramente se refiere a cuando tomaron el templo Sikh y murieron 450 personas. Y sigue así, al escuchar las noticias corrió a su casa solo para encontrar que se estaban erigiendo barreras. Los nietos de Indira, Raúl y Priyanka, estaban solos con una amiga. No sabían lo que había sucedido, pero me dijeron que Sonia había llegado rápidamente a Indira Gandhi al hospital. La atmósfera de la casa estaba impregnada con una corriente subterránea de violencia y miedo. Sarada Prasad, su jefe de informaciones, se encontraba en la oficina y me puso al tanto de lo ocurrido. Antes de ir al hospital, le envié un mensaje a Krishnagi anunciándole el asesinato de Indira. Cuando regresé a la casa tarde en la noche, encontré a Krishnagi esperándome levantado. Al verme, me llevó a su habitación y me pidió detalles de los acontecimientos. Mi familia dijo que, al escuchar las noticias, Krishnagi se sentó durante todo el día en mi sala de estar, contemplando el jardín. Estuvo observando los árboles y los pájaros. Casi no habló y comió muy poco. Y termina así el relato. A las 4 de la tarde, él había percibido la presencia de Indira e hizo un comentario sobre la necesidad de silencio dentro de la mente para permitir que ella estuviera en paz. Yo pude ver que se sentía profundamente conmovido. Tarde en la noche siguiente me dijo, no conserve recuerdos de Indira en su mente. Eso la retiene en la tierra. Déjela irse. Su mano hizo un gesto hacia el espacio y la eternidad. Bueno, así termina el capítulo 30 que Pupul le dedica a Indira Gandhi. Bueno, vos sabés que, y esto también se lo comento a los oyentes, a mí la historia esta de la relación de Krishnamurti con Indira Gandhi me llegó muy, muy de cerca porque en ese relato, en ese vínculo, se describe de una manera muy, muy clara desde mi punto de vista el conflicto que hay entre la política y la dignidad de las personas. Por un lado,
por lo que describe tanto Pupul como otros biógrafos, Indira Gandhi era una persona que tenía principios muy fuertes, tenía una ética muy profunda, una gran dignidad, pero por otro lado tenía que lidiar con todas las pautas y los códigos de la política que tienen un nivel lamentablemente de perversidad marcado y es como un círculo vicioso que te lleva a un callejón sin salida. Y ese callejón sin salida en este caso fue el final físico de Indira Gandhi. Por eso, para mí es importante que comprendamos que más allá del caso particular de Indira Gandhi, lamentablemente, hoy por hoy, y de hace mucho tiempo quizás, la lucha política y la dignidad personal a veces están bastante distanciadas y es muy difícil conciliar la dignidad con la acción política porque existe una estructura casi inquebrantable, por lo menos en esta etapa de la evolución humana, que te lleva a aceptar pautas que están más allá de tu voluntad y de tus propias convicciones. Bueno, esa era mi reflexión sobre el tema. No sé si querés agregar algo más, Raulito. No, estaba pensando en una persona espiritual que se dedica a la política, alguien tiene que dedicarse. Sí. Y tiene que participar, por ejemplo, de un conflicto armado. Tenés una nación lindante que te es agresiva, sí, que me parece un conflicto moral inmenso, ¿no? Así o es. También, si dentro de tu territorio existen grupos terroristas, y bueno, te ves obligada a ejercer cierta represión, por la cual después te van a asesinar. Así que bueno, es todo un mundo de contradicciones, ¿no? Sí, es la contradicción propia del poder. El poder tiene sus leyes, por lo menos el poder como lo concebimos por ahora, en este nivel de evolución humana, ¿no? Y esos códigos, esas leyes, esas pautas se imponen más allá de la voluntad de los individuos. Y el que no los acepta tiene que pagar un costo muy alto. Bueno, Raúl, te agradecemos lo que trajiste hoy y te saludamos, Rafael. Sí, que bueno, nos vemos el próximo martes o nos escuchamos, Raúl. Nos encontramos vía telefónica, sí. Espero que estés bien en la semana. Bueno, te agradezco mucho. Un abrazo. Chao, hasta luego. Mauricio. Vine hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad, era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Tonto fui, aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho, peor, si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar
paisaje y seguir, puedes mirar el paisaje y seguir. Y al volver a mi querida ciudad contaré a los amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y Bueno, seguir. acá estamos rescatando a Gustavo, que estaba medio incomunicado, tratando de llegar a tiempo al programa y ha bajado del bote y ya lo tenemos en la playa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Ustedes cómo andan? Bárbaro, che. ¿Qué ¿Cómo pasa? te va? ¿El mar estaba alegro embravecido? ¿No podías llegar a la playa? No, una línea me daba ocupado, que es la línea que habitualmente llamo. Ah. Y bueno, Bueno, y acá siento un poquito de eco, así que va a ser un día hola. intervención medio extraña, pero no importa. Hola. Me gustó mucho el comienzo del programa. ¿Así? Bueno, Sí. Sabés que generalmente soy medio payasito mala onda, pero está bueno. Está bueno la disidencia escuchar la disidencia de las personas respecto de lo que uno Claro. intenta hacer, ¿no? claro, por supuesto, y Con tratar de mayor y aprender. menor suerte. Y bueno, por eso muchas veces también dije de hacer reuniones en vía Skype, por ejemplo, o Zoom, donde de repente no sea como Instagram, que hay dos personas nada más hablando, que pueda haber más, como para zanjar estos temas en forma directa, ¿no? Sí, por supuesto. Ojalá lo podamos hacer y con gente que esté motivada para la reflexión y el intercambio y seguramente si logramos formar un grupo en ese sentido, lo vamos a hacer en cualquier momento. Hablando de Instagram, este jueves vamos a hacer una nueva aparición con Pablo Cruz, cerrando un poco el ciclo de juventud, y luego intentaremos con Gustavo reiniciar los diálogos, pero claro, es cierto, Instagram tiene la variante reducida del diálogo entre dos personas, pero tiene digamos, la ventaja de que también te da un poco más de tiempo para la reflexión, ¿no? Porque a veces cuando son muchas las personas que opinan, el debate neutraliza un poco la profundidad del análisis, ¿no? Es difícil conseguir el equilibrio, pero bueno, veremos cómo se desarrollan las cosas. Volviendo un poco a lo que vos dijiste que te interesó, te pareció interesante lo que decíamos, me gustaría también que vos, antes de que nos leyeras o nos comentaras las cosas que tenés preparadas, cómo vos vivís el vínculo con las personas que no están tan familiarizadas con lo espiritual, para darle una denominación genérica. ¿Lo vivís de una manera conflictiva? ¿Te
te sorprende, te cuesta? ¿Cómo lo podés experimentar o cómo podés reflexionar sobre eso? Y eso no te lo voy a poder contestar porque vos sabés, Horacio, conocés mi naturaleza de ermitaño, así que yo no tengo Bueno, pero por tu contacto actividad, con la gente. por tu actividad profesional sí tenés contacto con la gente. No, es que ya no la estoy teniendo. Bueno, pero la has tenido hasta hace poco. No, y la verdad que directamente saludaba a las personas y mi actividad era, vamos a decir, taxista. No, en los últimos años ya directamente saludaba a las personas, les pedía el destino y únicamente, como nunca tampoco supe mucho el tema de las calles, les decía que muchas veces me guiasen, pero nada más que eso. No, prefería estar inmerso en mi propio silencio. Bueno, Así pero que no, en ese sentido no puedo darte ninguna apreciación, ¿no? bueno, está bien. Y esto también, pero sí es una respuesta indirecta o quizás directa a esta persona que vos decías, esta señora profesional. Para comprender este tipo de enseñanzas hay que sumergirse muy profundamente en uno. Y muchas veces las personas que tienen un gran bagaje de conocimientos, se le hace muy difícil profundizar en sí mismas. Quedan muy estrechamente relacionadas con el conocimiento, con la estructura del conocimiento, con la estructura de las palabras. Y quizás pasan por alto que para que las palabras no sean ruido, tiene que haber silencio entre ellas. Ese silencio que hay entre las palabras es realmente la esencia misma de este tipo de enseñanzas. Para hacerlo todavía más gráfico, antes de escribir algo, la hoja tiene que estar en blanco. Esa hoja en blanco es la estructura de silencio que habita en cada uno de nosotros y desde el cual se proyecta el conocimiento. Entonces, muchas veces cuando hay, como dije antes, o una persona tiene la suerte de tener una gran capacidad intelectual, se olvida o deja de ver la fuente, que es el silencio. Puede llegar a ser un obstáculo, en realidad, ¿no? Bueno, eso sería entrar en una, digamos, opinión, y sabemos que no son válidas las opiniones, ¿no? Es decir, las opiniones son sumamente limitadas porque responden a la parte más superficial de cada uno de nosotros. Entonces, ¿no? Que cada quien se sienta bien con su proceso interior y de repente si es un proceso interior intelectual importante y se siente cómodo en eso, bueno, está perfecto. Bueno, pero sí puedo hablar de mí, entonces eso ya no sería una opinión, sino sería una reflexión sobre mi propia observación. Y como también me corresponden las generales de la ley por mi formación, puedo decir que muchas veces la formación técnica, profesional, intelectual, o como la querramos llamar, es un serio obstáculo porque uno de los ingredientes que tiene la formación formal, profesional, es la vana intención, digo vana porque así lo veo, de dar respuesta totalizadora a las cosas que no pueden verse de una manera total. Entonces, ese principio queda como enquistado en nuestra psiquis y opera cada vez que el interrogante está presente. Cada vez que uno trabaja desde la pregunta y no desde la mera respuesta,
ese trabajo justamente empieza a producir perforaciones en el buque de la respuesta totalizadora, y esos conflictos son muy difíciles de superar y a veces no se superan. Así que lo que digo en este caso no es sobre ningún tercero, sino sobre cosas que yo mismo he experimentado. Además, como individuos, digamos, tenemos la posibilidad cierta de hacer experiencias individuales novedosas, ¿no es cierto? Claro. Por eso está el sentido de indagación que uno puede emprender en la vida, ¿sí? Y cada uno lo puede hacer a su manera, con opiniones bien particulares, y ese es el secreto del vivir, porque la vida se compone de individuos donde cada uno puede hacer una experiencia exclusiva, ¿no? Pero también a la vez incluyente con el resto del entorno, digamos. Así es, así es. Bueno, Gustavo, ¿nos traes algo para que compartamos? Sí, sí. No es corto, tampoco es largo, pero bueno, vamos a avanzar un poquito y me cortan en el momento adecuado como para que Rafael tenga su tiempo, ¿no? Dice así. Sí. Y voy a avanzar lentamente, ¿no? Porque esto, cada párrafo de lo que comenta en este libro Krishnamurti, en Diario 1, es riquísimo en sí mismo. Uno caminaba lúcidamente alerta con respecto a todo cuanto sucedía alrededor. Al oscurecimiento de la luna, por masas de nubes, a la campanilla de advertencia de la bicicleta, pero uno estaba muy lejos. No uno, sino una grande, vasta profundidad. Esta profundidad prosiguió más hacia lo hondo de sí misma, fuera del tiempo y más allá de los límites del espacio. La memoria no podía seguirla. La memoria está encadenada, pero esto no lo estaba. Esta era libertad total y completa, sin raíces, sin dirección alguna. Y muy pronto, en lo profundo y lejos de todo pensamiento, había una energía explosiva que era puro éxtasis, palabra que tiene un significado agradable, que gratifica el pensamiento. Pero el pensamiento jamás podrá capturar ese éxtasis, ni recorrer la distancia sin espacio para perseguirla. El pensamiento es una cosa estéril y nunca será capaz de seguir o comunicarse con aquello que es intemporal. El atronador autobús, con sus luces ensordecedoras, casi lo empujó a uno fuera de la carretera, a las danzantes aguas. Te hago una interrupción. Sí. Pues no me quiero olvidar de destacar esto sobre el texto que al comienzo vos leías, que dice que el pensamiento tiene algo así como un encadenamiento, ¿no? Casi, la memoria. La memoria tiene un encadenamiento, sí, la memoria. La memoria que además es acumulación de pensamientos, ¿no? Y viceversa. Y vos fíjate, estaba pensando qué interesante que es esto de este encadenamiento, porque nosotros tenemos una memoria selectiva. Y esa memoria selectiva no es caprichosa, sino que es producto de nuestros propios condicionamientos. Es decir, tenemos un premoldeado que nos hace enfocar la vida de una manera determinada. Entonces, seleccionamos lo que va a ir al archivo de acuerdo a ese premoldeado. Entonces, el archivo se va diseñando y
y va acumulando recuerdos a partir de ese premoldeado. Quiere decir que desde el momento mismo que uno tiene la experiencia, ya hay una arbitrariedad al seleccionar los sucesos que van a quedar en el archivo y los que van a quedar excluidos. Entonces la memoria luego va a ser una arbitrariedad absoluta y le vamos a atribuir un valor objetivo a lo que nuestro pensamiento y nuestro condicionamiento fue seleccionando arbitrariamente, ¿no? Claro, muy interesante, digamos, la descripción que hiciste, está bien. Sí, por eso antes te decía que hay que ser muy cuidadoso con las opiniones. Claro. Y hay que respetar todos los puntos de vista. Por eso digo que aquellas personas que tienen un bagaje intelectual importante, también es... el asunto es sentirse feliz con la operatoria propia. Y yo me siento, por ejemplo, feliz siendo un ermitaño. Y otras personas se sienten muy felices siendo sociables. Y la verdad que está todo bien. El asunto es si estás en contradicción cuando vos decís soy sociable pero no me banco a la gente, o soy ermitaño pero no me banco la soledad. Claro, porque el conflicto impide el desarrollo de tu potencialidad. Claro. Te neutraliza, claro. Claro. En cambio, si uno está satisfecho, va a dar lo mejor de que uno. Claro. Lo mejor. Es así. Bueno, Gustavo, ¿querés agregar algo sobre el texto que te parezca interesante como para ir redondeando? No, en realidad cada párrafo de este texto que hemos leído, que incluso continúa un poco más, lo vamos a terminar de desarrollar la semana que viene, le aconsejaría a las personas que nos escuchan que después en YouTube lo repasen, por eso lo leí lentamente, porque cada oración es una mina de oro, de diamante, de platino, como para profundizar y profundizar y profundizar, porque es extraordinario lo que abre, ¿no? Las posibilidades que abre estas cortas palabras, ¿no? Sí, no solo detenerse en escuchar, sino buscar el libro y leerlo con el tiempo que cada uno necesite para ir incorporando y sedimentando aquello que nos transmite Krishnamurti, ¿no? Sí, probablemente este libro, como muchos otros libros, ¿no?, para no quedar encerrado en una persona, este es un libro, yo creo, para toda una vida, porque, qué sé yo, como por ejemplo memoria encadenada, bueno, hay mucho para trabajar con la memoria encadenada, entre otras cosas, ¿no? Seguro. Acá dice que el pensamiento no puede seguir a esa vasta profundidad. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Entonces es algo extraordinario, pero bueno, como decía nuestro conocido Bernardo Neustadt, lo dejamos ahí. Bueno, lo dejamos ahí y nos reencontramos el próximo martes y te mandamos un abrazo. Una buena semana. Chao. Los estaré escuchando el jueves. Chao, Gustavo, Bueno, que te vas a chao, un abrazo. Gustavito, Chao, hasta luego. Rafa. Chao, Chao, chao. chao. Y al volver a mi querida ciudad contaré a los amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir.
Muchas gracias, Mauricio. Bueno, hoy nos dimos el lujo de escuchar a Los Piojos Muy bien. y vamos a cerrar el programa con el texto que ya hace un par de martes venimos leyendo, Claro. que nos va a recordar Rafael de qué se trata. Sí, esto está, digamos, incluido en el apartado sintonía de la página. Y es el libro El mundo y la vida psíquica de Uspensky, Pedro Uspensky. Bueno, veníamos hablando sobre el tema o leyendo, digamos, este asunto que es bastante interesante porque parte de la convicción de que sabemos que desde el primer despertar del conocimiento el hombre o el ser humano se haya enfrentado a dos hechos evidentes: la existencia del mundo en que vive y la existencia de la vida psíquica en él, lo cual a mí por lo menos me parece que es muy evidente, digamos, ¿no? Es decir, hay un mundo externo, que por lo menos lo percibimos como algo externo, y está nuestra animosidad viviente, digamos, que también la sentimos, digamos, ¿no? ¿Está bien? Son los dos hechos clave, digamos. La otra vez creo que vos dijiste que de alguna manera esos dos hechos de alguna manera son opuestos, porque uno ocupa un lugar y el otro el lugar opuesto, y además son complementarios, quiere decir que conforman un único mundo. Así es. El unus mundo, como decía alguien. El por ahí. mundus unus. Claro, es un unus mundo. Claro. Que, bueno, nos Sí, porque permite... es arbitraria. La separación la hacemos nosotros porque psicológicamente necesitamos hacer esa separación para simplificar, pero en realidad es un mundo el único. mundo ¿sí? y la vida es Claro, sí, una unidad. Por supuesto que sí. Y bueno, no tenemos, decía Uspensky, alguna base, digamos, sobre la cual contradecir el hecho evidente de la existencia de nosotros, esto es, nuestra vida interna y el mundo en que vivimos. Aceptaremos esto, por lo tanto, como lo dado, es un dato de la realidad. Y después decía, a todo lo que aceptamos como propiedad del mundo lo llamamos objetivo, y a todo lo que aceptamos como propiedad de nuestra psique lo llamamos subjetivo. Está muy bien. Reconocemos el mundo subjetivo directamente, está en nosotros mismos, él y nosotros somos uno. Al mundo objetivo nos lo representamos como existiendo en alguna parte fuera de nosotros. Nosotros y él somos cosas diferentes. Bueno, esto es muy interesante porque me permitió buscar alguna información sobre este tema que me parece que sería bueno, digamos, leerla, porque se trata, digamos, de los axiomas de la psicología analítica de Jung, que viene a colación y que nos puede permitir reflexionar más sobre el asunto, digamos. Estos axiomas dicen así: la psique existe, en efecto, es la existencia misma. La psique existe, pero no en forma física. La única forma de existencia de la que podemos o que poseemos conocimiento inmediato es psíquica. Claro, porque el conocimiento que aportan los sentidos debe pasar primeramente por el proceso fisiológico del cerebro. Después llega, digamos, a la psique, ¿sí? Y así es detectado, digamos. Y constituye, ese proceso constituye o nos da una sensación de tangibilidad solamente. Es la sensación de tangibilidad que percibe la psique. No es posible distinguir, dice, a la psique de su manifestación. La psique constituye el objeto de la psicología y también su sujeto. Claro, porque podemos entender que la psicología es ciencia de la conciencia aplicada
y esta es el sujeto de la psique. ¿Mm? Lo psíquico, dice Jung, no se reduce bajo ningún concepto de ninguna categoría biológica. Quiere decir que no nace, digamos, a partir de la biología y la biología a partir de la fisiología. Quiere decir que con esto lo que deduce Jung, que la psique no nace de la materialidad de la existencia, digamos. ¿Está? Es muy interesante el tema. La idea de lo psíquico surge de la percepción del hecho de su existencia y en tanto existe, es psicológicamente verdadera. Lo inconsciente posee actividad creadora. Bueno, y ahí terminan los axiomas. Sí, a mí lo que más me gusta, perdón que use esa palabra un poco superficial, de estos breves párrafos de Jung es que el inconsciente tiene actividad creadora. Claro, claro, sí. Me parece formidable porque Claro. tiene un vínculo con aquello que muchas veces decimos acá de la espontaneidad como fuente de frescura y de profundización de las cosas. Claro. Y es algo que muchos abandonan, de lo que muchos reniegan, incluso que muchos temen. Así es. Hay mucha gente que le teme Seguro. al inconsciente. Y fíjate vos que es muy interesante lo que dice Jung, porque además de la actividad creadora o podemos decir artística de lo inconsciente, lo que quiere decir también es que la creación de este mundo en que vivimos proviene del ámbito inconsciente, digamos, ¿no? Lo cual ya es mucho más amplio, digamos, como contexto. Claro, porque si coincidimos en que hay una inteligencia que está más allá de nuestra conciencia, Claro, esa conciencia también puede ser canalizada a través de nuestro inconsciente y llevada adelante a través de nuestra acción. Es decir, nosotros podemos accionar operados por nuestro inconsciente que dispara la inteligencia de la vida, claro, más allá de claro. nuestra limitada personalidad. Así es, así es. Eso es lo interesante. Y bueno, y también esto viene a colación porque fíjate vos que desde hace 90 años más o menos sabemos que existe la antimateria, con lo cual, obviamente, y ya fue verificado en varias oportunidades por la ciencia, entonces, digamos, hablar de un materialismo, digamos, como fuente de vida no parece razonable en estos momentos. Digamos. Claro, claro. ¿Eh? Sí, además, si todos coinciden en que en definitiva la materia es acumulación de energía, claro. La distinción entre materia y no materia es una arbitrariedad que deviene de nuestra propia limitación para comprender la complejidad de la existencia, ¿no? Así es. Como tantas otras cosas. Pero bueno, es muy, muy importante confiar en que lo no racional nos puede dar muchas respuestas, especialmente cuando giramos alrededor de la noria de nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos, en vez de darnos respuestas, nos acogotan con callejones sin salida. Entonces, serenémonos, esperemos que la vida como tal nos dé la respuesta, no nuestros pensamientos limitados. Y bueno, ampliemos, digamos, el horizonte y tratemos de incluir aquellas cosas que momentáneamente escapan a la, ¿cómo te puedo decir?, al contexto en que nos toca vivir, digamos, ¿no es cierto? Y hay que ir siempre más allá de lo que conocemos. Exacto. Más allá de lo conocido. Exactamente. Esa sería la propuesta que podemos decirle a nuestros oyentes. Claro, y que tiene efectos prácticos, porque cuando tenemos un problema que nos angustia, intentamos generalmente de manera vana que nuestro pensamiento nos dé la solución y la acción. Es decir, que nuestro pensamiento construya la acción que tenemos que realizar. Cuando lo que quizás deberíamos hacer, cuando esa situación nos lleva a un límite de angustia o de perturbación, es dejar de pensar
y esperar que las cosas decanten Claro. y que en un estado de mayor serenidad y de vacío, en el sentido de que el pensamiento no nos apabulle, Claro. podamos actuar. Y que la vida nos lleve y que quizás esa vida nos Claro. conduzca a Por supuesto. una A una nueva playa, digamos. nueva situación. Una playa. Exactamente. Claro, porque en realidad, digamos, si uno se pone a reflexionar, nosotros vivimos en un mundo donde nos manejamos racionalmente, digamos. Pero la razón solo sirve para relacionarse con las cosas, ¿eh? Porque cada cosa ocupa un lugar y uno puede cambiar las cosas de lugar. Pero en las relaciones humanas no sirve eso, no nos es útil, porque ahí lo que interviene son relaciones entre personas. Y cada uno de los que intervienen no es una cosa. Aunque muchas veces creemos que las personas son cosas Claro. y así nos va, ¿no? Creemos y queremos, además. Por eso Claro. poseemos como cosas a las personas. Eso mismo, ahí está. Bueno, nos reencontramos el próximo martes. Muy bien. Hasta luego. Buenas noches. ¿eh? Buenas noches. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer